Ya, entonces vamos a partir con nuestra ayudantía número 4. Aquí vamos a ver el temas de pronósticos. Y bueno, cualquier duda me paran y me preguntan. Entonces comencemos. Dice, a continuación se muestran los gráficos de 4 series de tiempo, junto con una pequeña descripción de cada serie. Para cada una de ellas, indique si la serie muestra tendencia, estacionalidad y ciclos. Adicionalmente, indique el método que considera más adecuado para realizar previsiones de las series mostradas. Ya, entonces, voy a esperar a que se están conectando. Están entrando 2 personas. Ya, ahora sí. Tenemos la serie 1, que dice, se trata de una serie del número en miles de autos japoneses vendidos en Estados Unidos. Esta serie muestra tendencia, ¿qué dirían? Sí, como una tendencia al alza. Efectivamente, tenemos una tendencia que es positiva, es como que tiende hacia arriba. ¿Podrían ver aquí estacionalidad? No. No, efectivamente, no tenemos estacionalidad. Entonces aquí podemos ver que hay como 2 especies de ciclo y podemos definir entonces que aquí hay una tendencia y no hay estacionalidad. ¿Ustedes han visto el tema de los métodos de pronóstico de los alisados exponenciales? Yo me he analizado simple y Ya, doble. bueno, perfecto. Bueno, hay simple, doble y triple. Les voy a explicar a grandes rasgos, no es parte de la ayudantía, pero nos puede servir verlos aquí. El simple es cuando no tenemos tendencia ni estacionalidad, el doble cuando tenemos una tendencia y el triple cuando tenemos estacionalidad. En triple podemos dividirlo entre 2, aditivo y multiplicativo, pero ahí va a depender ya mayoritariamente si es que cómo se esté dando el caso. Pero vamos a basar en simple, doble y triple. Y en este caso, si tenemos tendencia y no tenemos estacionalidad, ¿qué método ocuparían? El doble. Efectivamente, en este caso, al tener tendencia, utilizaríamos un método de pronóstico de alisado exponencial doble. Vamos al siguiente. Tenemos la serie número 2, donde tenemos la producción media de leche de una vaca a lo largo de 14 años. En este caso, tenemos tendencia. Sí, también una tendencia al alza. Sí, hay una tendencia ahí al alza. ¿Podemos encontrar aquí estacionalidad? Sí. Efectivamente, también tenemos estacionalidad. Entonces, tenemos aquí tendencia y tenemos estacionalidad. ¿Qué método ocuparían? El triple. Analizado triple. Efectivamente, empezaríamos a utilizar el triple dado que estamos en presencia de estacionalidad. En la serie 3, Elena, una pregunta. dime. Una pregunta. Dale, Lucas. Vale. ¿A qué se debe esa determinación? Si es que es doble o simple o triple. Si es que encontramos tendencia, si encontramos estacionalidad o si es que no hay ninguna de ellas. En base a eso vamos a definir si es simple, doble o triple. En el caso de que sea simple, a ver, déjeme, creo que tengo... esto es un desastre. Denme un segundo, déjenme encontrar la ayudantía que acabo de hacer antes. Ya, acá tengo, por ejemplo, voy a mostrar aquí un caso donde tenemos una pequeña tendencia, ¿cierto? O sea, hay tendencia. Y aquí empezaríamos a utilizar lo que es método em, cuando hay tendencia usamos un alisado exponencial doble, que es el método de Holt.
En este caso tenemos estacionalidades claras, pero además nos está agrandando nuestros ciclos, a nuestros, estas curvitas nos están agrandando entre ellas. Entonces aquí tenemos claramente estacionalidades, pero no tenemos tendencia, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar lo que es el método alisado triple, dado que sí tenemos estacionalidad. Y al ser que las curvitas nos están agrandando, utilizamos específicamente el que es aditivo. Después tenemos, por ejemplo, esta que es una línea, así, no tenemos tendencia al alza o baja, hay harto ruido, entonces, ¿qué es lo que usaríamos acá? Usaríamos lo que es alisado exponencial simple o bien medias móviles, dado que no tenemos tendencia en estacionalidad. Y en este caso tenemos una tendencia al alza y además tenemos estacionalidades, pero si se fijan, en cada una de estas va aumentando. Entonces aquí es un alisado exponencial triple, dado que tenemos estacionalidad, y además tenemos lo que, como está creciendo, vamos a considerar esto como un caso multiplicativo. Normalmente en los ejercicios de prueba, lo que se va a usar, les van a decir cuándo es aditivo. Normalmente todos los ejercicios lo ocupan como multiplicativo, en el caso del alisado exponencial triple, pero normalmente les dicen si es que es aditivo. Pero claro, ahí van a poder definir cuándo es usar cada uno de ellos, dependiendo exclusivamente si es que tienen tendencia a estacionalidad o si es que no tienen ninguna de ellas. No sé si quedó claro ahí. Sí, gracias. Ya, buenísimo. Elena, yo tengo una duda. Dime. Entonces la serie 2 sería alisado triple, pero también aditivo, porque no crecen la diferencia. Efectivamente, claro, en este caso podríamos decir que sí, es aditivo. Y como les decía, en las pruebas, si es que no les ponen nada y no les ponen gráfico ni nada, ocupan, normalmente es el multiplicativo si es que no les dan información al respecto. Si dan información al respecto, ahí tienen que analizar cuál de los dos casos es. Vale, gracias. Ya, entonces tenemos la serie 3, donde tenemos empleo mensual en la industria cinematográfica, enero de 1955 y diciembre de 1970. ¿Qué encontramos acá? Hay estacionalidad, pero no hay tendencia. Efectivamente, hay estacionalidad, no hay tendencia y se pueden ver como ciclos que como que baja y después aumenta y cosas así. Entonces, en este caso dijimos, tenemos estacionalidad y no tenemos tendencia. Entonces, ¿qué método usarían acá? El triple. Efectivamente, usaríamos el alisado exponencial triple. Pero ahí no se puede dividir, por ejemplo, la gráfica en dos, como en dos ciclos y verlo por parte. Es que efectivamente tenemos aquí ciclos también, pero eso no quiere decir que haya una tendencia, porque si viéramos que esto ocurre así y después nos dieran hartos años más y vuelve a ocurrir lo mismo, bueno, seguimos teniendo estacionalidad, pero la tendencia no está como al alza, no está a baja, tiene tendencia a baja y al alza, entonces no se consideraría, pero el triple, dentro de todo, aún así analiza lo que es la tendencia, como que separa lo que es tendencia y separa lo que es estacionalidad. Entonces igual va a estar dentro un poco de la fórmula. Vale. Ya. Ahora en la serie 4, em, el caso de lo que es aditivo y multiplicativo es, bueno, cambia un poco la fórmula y lo que cambia en la gráfica es que aumenta o no en cada uno de los ciclos de estacionalidad, aumenta la curva, por decirlo. Em, pero nuevamente para que no haya confusiones, ahora veamos simplemente cuando es triple o no. Y como les decía, en las pruebas les van a decir cuándo es aditivo, cuando tengan que usar ese tipo de cosas. Pero les digo al tiro, denme un segundo.
Por ejemplo, ahí para explicárselo un poco mejor, cuando se utiliza el caso, el aditivo es cuando la señal estacional está sumada sobre el valor, que es cuando se ve que se mantiene porque el valor y se suman como que empieza siempre a ser como más o menos parejo. Y para el caso multiplicativo, es cuando la estacionalidad crece, cuando la variable observada también crece, por lo que el método, o sea, como les decía, la curva va a ir creciendo cada vez más. Es como que se ven las estacionalidades claras, pero al mismo tiempo la curva no se mantiene como más o menos pareja, al mismo tamaño, sino que va aumentando cada vez. Ahí es un poco más o menos la diferencia entre el aditivo y el multiplicativo. ¿Entendió, Luca, o no tanto? Sí, sí, sí. Sí. Aquí en el chat también me han escrito al respecto. Ya. La serie 4 entonces. La serie muestra datos respecto al mercado de la vivienda en Estados Unidos. La serie Start reporta el número de viviendas en miles que se empezaron a construir en el mes indicado. La serie Construction, el valor en millones de dólares de los contratos realizados. Y la serie de Interest, la tasa de interés por un crédito a la vivienda en el mes indicado. En esta pregunta indique adicionalmente la relación que existe entre las diferentes series. Entonces, aquí podemos ver que las primeras dos series, estas dos, están claramente más correlacionadas entre ellas y muestran ambas estacionalidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y hasta donde alcanzamos a ver, la tercera muestra más o menos una tendencia negativa. Aquí se nos escapa un poco, pero en general tiene una tendencia, pero no tiene estacionalidad. Entonces, entre estas dos y la tercera, no pareciera haber que haya alguna correlación entre ellas. Y además, podemos ver que en el primer caso no se ve una tendencia, sí estacionalidad, pero en el segundo caso, si se fijan, hay una leve tendencia al alza, aparte de la estacionalidad. Así que ahí es como el análisis entre ellas. Si consideramos solo la primera gráfica, ¿qué utilizarían? ¿Qué método usarían? Triple. Efectivamente. ¿Y el segundo? También triple. Ujú. Tercero, Ahí el segundo, default. el doble. Efectivamente, porque tenemos tendencia. Entonces, tenemos estacionalidad y estacionalidad, por ende va a ser triple, y en este caso tenemos tendencia y no tenemos estacionalidad, por ende vamos a decir que es doble. ¿Alguna duda con estos ejercicios? Yo no. Ya, entonces vamos a pasar a los ejercicios numéricos, que tenemos el de pronósticos. Dice, se ha usado un suavizado exponencial simple para pronosticar con alfa 0,3 las ventas de un tipo en particular de juguete. El pronóstico es hecho en una base mensual. Después de que las ventas de agosto han sido observadas, el pronóstico siempre es 100 juguetes. Durante septiembre, las compras reales fueron de 120 juguetes. Tras observar las ventas de septiembre, ¿cuál es el pronóstico para octubre y noviembre? Bueno, entonces, para esto tenemos que las ecuaciones para el pronóstico realizado tenemos f de t va a ser igual a alfa de t menos 1 más 1 menos alfa f t menos 1, donde tenemos entonces que esta es la demanda, periodo anterior, y este es el pronóstico, periodo anterior. Entonces, ya. Queremos saber de octubre, el pronóstico para octubre, tenemos un alfa de 0,3
nos dicen que la demanda en septiembre fueron de 120 juguetes. Y el pronóstico fue de 100. Entonces, para este caso, nos queda 106. Ese es nuestro pronóstico. Pero para el caso siguiente, como es en base a lo que teníamos anterior, se mantiene el mismo valor para cada uno de los siguientes periodos. Por ende, nuestro pronóstico para octubre y para noviembre sería 106. Ahora bien, la letra B nos dice: tras una revisión por parte del gerente de ventas, se ha dado cuenta que hubo un error. Las ventas de junio fueron registradas como 10, pero realmente eran 100 juguetes los vendidos. Después de arreglar este error, realice un nuevo pronóstico para las ventas de octubre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que la fórmula que nos lleva a la previsión de septiembre, que eran 100, tenemos que entonces F de septiembre va a haber sido igual a alfa por la demanda de agosto, más alfa 1 menos alfa demanda de julio, más alfa 1 menos alfa al cuadrado demanda de junio, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la demanda, o sea, que el pronóstico fue de 100 para septiembre. Entonces, alfa de agosto, alfa de 1 menos alfa de julio, más alfa 1 menos alfa cuadrado por 10, que eso fue lo que había ocurrido, que nos habían dicho, ¿cierto? Dado que nos dijeron que en junio fueron 10. Pero ¿qué es lo que realmente pasó? Lo que realmente pasó es que tenemos 100 alfa de agosto, alfa 1 menos alfa de julio, más alfa 1 menos alfa al cuadrado por 10 más 90, dado que en realidad fueron 100, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el 100 que hubiera cambiado hubiera incrementado ¿en cuánto? Hubiera incrementado en alfa 1 menos alfa al cuadrado por 90, dado que ya teníamos por el 10, entonces ahora agregamos la parte del 90, eso es lo que hubiera incrementado el valor. Entonces esto tenemos que 0,3 por 1 menos 0,3 al cuadrado por 90, lo cual nos da un valor de 13,23. Por ende, el valor de septiembre, en vez de ser 100, hubiera sido 100 más 13,23, lo cual entonces sería 113,23. Ese hubiera sido nuestro pronóstico. Entonces aquí, ¿cómo cambiaría nuestra previsión, por ejemplo, para las ventas de octubre? Las ventas de octubre entonces habrían sido los 0,3 por los 120, que es lo que realmente ocurrió, más 1 menos 0,3, en vez de 100 por 113,23, que es el pronóstico de septiembre, quedándonos finalmente un pronóstico de 115,26. ¿Entendió? ¿Alguna duda con esto? No, yo todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ya, ahora tenemos una nueva aerolínea chilena, Flight Chile, ha comenzado a operar en el país a finales del año 2017. Ha mantenido un registro del número de clientes habituales que utilizan sus servicios desde su apertura en noviembre del 2017. Durante los 6 meses transcurridos se registraron las siguientes cifras. Tenemos entonces el periodo de diciembre del 2017 a mayo del 2018 con la cantidad de clientes. Entonces primero nos dice, dibuje una gráfica con esos 6 datos y trace la línea que mejor se ajuste. Calcule los valores de intersección y pendiente. ¿Cuáles son los pronósticos del modelo para los 4 primeros meses del 2019? Y comente los resultados obtenidos y los problemas que han
lleve el método propuesto. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar Excel. Pero primero les voy a anotar las fórmulas aquí que vamos a usar para la letra B. Entonces tenemos la ecuación que vamos a tener. Entonces I va a ser igual a más B por X. Donde tenemos que A va a ser igual al promedio menos B de la cantidad de periodos. B va a ser XI partido en XX. Entonces tenemos que XI va a ser igual N por la sumatoria de igual 1 hasta N de I por DI, la suma producto, menos N más 1 partido en 2 por la sumatoria de I igual 1 hasta N de I, y ese XX va a ser igual entonces a N al cuadrado, N más 1, 2N más 1 partido en 6 menos N al cuadrado, N más 1 al cuadrado partido en 4. Y estas serían nuestras ecuaciones. Ya. Entonces, vamos a calcular aquí, vamos a pasar los datos que tenemos a un Excel. Voy a dejar de compartir. Vamos a compartir el Excel. Ya. Entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos periodo. Vamos a tener el número del periodo. Tenemos los clientes. Entonces tenemos diciembre de 2017, tenemos enero 2018, febrero 2018, 2018 y tenemos abril y mayo. Tenemos periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la cantidad de clientes tenemos 15.200, 19.700, 32.500, 19.000, o sea, 192.500, 269.000 y tenemos 334.000. Ya, entonces esos vendrían siendo nuestros datos y nos piden en la primera pregunta, nos piden hacer un gráfico. Entonces vamos a tomar estos datos, insertar el gráfico recomendado. Y vamos a trazar la curva que mejor se ajuste. Línea de tendencia. Y además vamos a agregar la ecuación del gráfico, que esto nos va a ayudar después a poder corroborar la información que nos vaya dando posteriormente. Entonces, eso es lo que nos estaban pidiendo en este primer ejercicio, en la primera parte. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora nos van a pedir calcular los valores de la intersección y pendiente. Entonces vamos a calcular lo que es. Primero vamos a tener el promedio. Vamos a tener suma y suma producto de la demanda de los clientes. Entonces promedio, que esto los vamos a usar.
la suma. Y después tenemos la suma producto. Ya, entonces, vamos a calcular A, vamos a calcular B, vamos a calcular SX y SXY. Ya, entonces vamos a partir por el caso del valor de XY. Tenemos los periodos, que tenemos 6 periodos, multiplicado por la suma producto. Esto menos, vamos a hacerlo con los paréntesis para que quede más claro. Menos, tenemos la cantidad de periodos por la cantidad de periodos más 1, que vamos a tener 7. Todo esto partido en 2 y además multiplicado por la suma. Después tenemos XX, que vamos a tener entonces en el cuadrado, vamos a tener esto al cuadrado por, vamos a poner paréntesis también, ahí, al cuadrado por, vamos a tener n más 1, que vamos a tener por 7, por 2n, 12 por 13, ¿cierto? Y ahí, por partido en 6, menos 6 al cuadrado, 36, pero vamos a ponerlo ahí. 10 al cuadrado por 7, en este caso, al cuadrado, partido en 4. Nos da 105. Pero además sabemos que B es la división entre SXY partido en SXX. Y después tenemos que A va a ser igual a el promedio menos B por n más 1, sería 7. Vamos a poner igual n más 1. Partido en 2. Entonces, si se fijan, I va a ser igual, en este caso, a lo que nos dio el valor en... El I va a ser entonces el 7, o sea, el B por X menos, o bueno, más, pero en este caso es menos, por el valor de A. Que es, si se fijan, lo mismo que nos dio la ecuación de la recta. Y sí, estas son las fórmulas de ecuación de la recta que van a estar en el formulario y las pueden encontrar en el libro guía también. Por si estas fórmulas. Pero ojo que hay algunas partes que este al cuadrado del SXY no aparece a veces. Este es perdón, XX. Este al cuadrado final a veces no aparece. Tienen que tener ojo porque es con un cuadrado en el n más 1. Lena, Dime. una duda. ¿Podrías explicar un poco las fórmulas? Porque como que no sé qué es el SXY, el SXX. Son los puntos de intersección, más que nada. A ver, déjame, para decirte exacto, los tengo aquí en el libro, dame un segundo. Lo voy a buscar y te lo explico. Que no quiero decir ni una palabra que pueda no ser lo que realmente es. Ujú. ¿Dónde está la explicación de esto? Los valores A y B. Esto es el análisis de regresión lineal, donde se... Pero no es... Las fórmulas están en el libro, pero no dicen qué es cada cosa.
Pero lo que sí puedo decir es que es la manera de encontrar los valores óptimos para poder obtener lo que es la regresión lineal, que es la manera para poder encontrar A y B, que son los valores que minimizan las distancias cuadráticas de la regresión, y los otros son para encontrar los puntos de intersección, el SXY y el SXX. Más que nada es como eso, pero no les van a pedir en ningún momento así como definirlos como qué es ni nada, sino que posiblemente se llegaría a aplicarlos. Ya es que en clase no, o sea, como el profe mostró esto, pero como que mostró el puro gráfico, no mostró cómo se construía, entonces estoy un poco enredado. O sea, si tú lo ves en el libro, también te llegan y te entregan las fórmulas, tampoco te lo explican cómo llegas a esas fórmulas para la regresión. Pero cuál es la gracia que tú tienes al tener esas fórmulas es que tú puedes comprobar tu ecuación, porque si te fijas acá obtuvimos estos valores que son los mismos que te están entregando ahí. Entonces, si es que les hacen hacer, aquí tenemos el gráfico que tenemos la regresión, tenemos la ecuación de regresión lineal y al final lo que hacemos es cómo obtener estos datos a través del promedio de las demandas y de la cantidad de periodos que tenemos, por ende se generan como las intersecciones. Pero más que nada son fórmulas que vas a aplicar, no es como que necesites saber a ciencia cierta qué es cada una de las cosas. Ya, la siguiente pregunta. Igual sí que voy a intentar investigar cuál es exacto porque me lo sabía, pero no me acuerdo en este momento y no quiero enredarlos más. Para la próxima ayudantía tenerles definido el SXY, SXX y toda esa información, pero no quiero decir algo que pueda no ser. Ya, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los pronósticos del modelo para los 4 primeros meses del 2019? Entonces, vamos a... voy a correr esto para acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí pronóstico. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y nos piden para los 4 primeros meses, enero, febrero, marzo y abril. Me voy a poner los años. Tenemos aquí tenemos los periodos y los pronósticos. ¿Cómo hacemos el pronóstico? En base a la ecuación de I. Entonces tenemos que la ecuación va a ser A, o sea, tenemos, claro, A más B, pero el B por X, que es el número de periodos. Y así, no fijé los valores. Este era, y vamos a fijar este también. Y de esta manera podemos obtener los pronósticos para adelante. Y aquí tenemos los 4 pronósticos que serían para los periodos de los primeros 4 meses del 2019. Que al final es aplicar la... Ay, voy a borrar esto de nuevo. Que es aplicar entonces la ecuación de la recta, que es B por el X, que es el periodo, más el A, o A más B por X. Y así lo podemos encontrar. Luego nos preguntan, dice, comente los resultados obtenidos y los problemas que ve al método propuesto. Bueno, aquí lo que se podría decir es que no es el método adecuado para hacer este tipo de pronóstico, por lo menos en este caso. Uno, porque tenemos pocos datos.
Y dos, porque la evaluación del sistema parece muy diferente en algunos periodos. Por ejemplo, tenemos aquí 15.000, 19.000, 32.000 y de repente nos pegamos un salto a 192, lo cual es un salto muy grande que tenemos entre el periodo 3 y 4, lo cual no nos va a dar como la guía así exactamente lineal que podría tener esta tendencia. Entonces, bueno, no se tiene en cuenta tampoco, por ejemplo, en este caso estábamos viendo vuelos, la saturación que puede haber en el mercado. Por ejemplo, cuánto se espera vender más adelante, cuando haya más fidelidad con la empresa o ese tipo de cosas. Em, y además se está usando una regresión para analizar datos de series de tiempo. Y por eso que en este caso normalmente para este tipo de cosas se utilizan otros tipos de modelos. Y por esto en este caso se debería haber resuelto quizás con un modelo diferente. Y aquí estamos teniendo una tendencia al alza, podría haberse resuelto, por ejemplo, con alza exponencial doble o ese tipo de metodologías. Y bueno, eso era la ayudantía de hoy, bastante corta a decir verdad. Pero eso, no sé si tienen alguna duda, voy a dejar de grabar.